Vamos a empezar. Antes de nada quiero agradeceros el que hayáis venido hasta aquí hoy. Tengo que decir algo. Como veis, hay mucha reverberación en este lugar. Cualquier cosa que digáis ahora se va a escuchar aquí, se va a escuchar en todos los lados, porque es un sitio donde, como podéis ver, ¿no? Cualquier susurro se escucha. ¿Se oye por atrás? ¿Hay que hablar más alto? No, de verdad, no sé, hay que hablar más alto. ¿Sí? ¿Se oye atrás? ¿Se oye por ahí atrás? ¿Nada? ¿Así se oye? Muy bien. Que sea así. Bueno, estamos en un lugar extraño, creo. Es un lugar muy extraño este de aquí. Hay como una brecha entre lo que fue y lo que es hoy. Decir incluso la palabra celebración es inquietante, ¿no? Celebrar aquí algo en este lugar, sabiendo lo que fue en su día. Pero bueno, estamos aquí para presentar un libro y teníamos varias razones para hacerlo aquí. Y una de ellas es que el protagonista de esta historia, que se llama Alejandro de Frutos Yagüe, estuvo aquí encerrado 5 años, desde el año 1939 al año 1944. Y esta historia, la historia de Alejandro de Frutos Yagüe, digamos que ha salido a la luz gracias a la investigación de estas dos personas que tengo aquí a mi lado, a mi derecha, que son Aurelio y Carlos. Aurelio Quintanilla y Carlos de Dueñas, que han rebuscado donde no se podía rebuscar para sacar a la luz datos de este personaje del cual no se sabía prácticamente nada hasta que se halló un texto muy breve, pero muy significativo, que se llama Tormento de Castilla. Ese texto está aquí hecho facsímil ahora. Es una edición facsímil que hemos publicado como regalo por la compra de este otro libro, que es donde se cuenta. Está también incluido en el libro, este facsímil, pero bueno, creo que era bonito tenerlo también como un texto, como un texto separado, una separata, porque solo existe una edición en papel de este texto que se encuentra en la Universidad de San Diego de California. Está muy lejos de aquí ese lugar. Y bueno, gracias a que les pasaron también a ellos el PDF con el texto, y se han podido empezar a rebuscar, ¿no?, pistas para esclarecer quién es el autor de este libro. Una persona que nació aquí en Segovia, en un pueblo, Torredón de San Pedro, y que vivió en Segovia durante varios años hasta que estalló la guerra civil. Justamente de eso habla este libro, de los primeros. ¿No se oye? Vale. Justamente de eso habla este libro, de cómo se gestó aquí el golpe de Estado, de los primeros días, del primer mes, etc. Y de otras cosas que ahora hablaremos. Y sin más dilación, vamos a dar paso a Raúl Marcos, que está ahí apoyado en el dintel de la puerta, para que va a hacer una lectura de un fragmento de este libro, que durará unos 10-15 minutos más o menos. Así que muchas gracias por venir y luego continuamos hablando. Encerrado 20 días en casa, mis oídos navegaban ya en un mar de paciencia. Himnos fascistas, los exabruptos de las radios facciosas, los gritos histéricos de las mujeres reaccionarias que desde los balcones pedían el exterminio de todos los rojos. Las noticias que se me comunicaban no eran menos pesimistas en cuanto a persecuciones, palizas y aceite en el local de la FUE, habilitado como cuartel de Falange. Fusilamiento de prisioneros en el cementerio, entre los que destacaban el de un gran camarada, sargento de profesión, que en el Alto del León, en lugar de tirar a nuestras fuerzas, apuntaba su fusil contra los oficiales de su mismo regimiento, hasta ver tendidos en sucesivos días a 7 de ellos. El día 10 de agosto, el gobierno faccioso de Burgos decretó la movilización, entre otras, de la Quinta del 34. A ella pertenecía yo. ¿Servir a los fascistas? Nunca. Aceptar el llamamiento como posible medio de liberación. Me presenté rápidamente
el 11 de agosto en la Academia de Artillería al Comandante Peñas de Estado Mayor. Quedé destinado para Valladolid. Saldría en un tren de madrugada al día siguiente. Durante mi estancia en la academia, noté que por los pasillos me espiaba un fascista llamado Gallardo, oficial de complemento. Sin embargo, para no intranquilizarle, no dije nada a mi hermano que me acompañaba. Salí, me detuve a tomar una caña de cerveza en el bar Columba con Leonardo García Juez, maestro nacional también. Y me dirigí a casa cuando noté que el oficial hacía indicaciones en un corro de fascistas armados para que me detuvieran. Previo golpecito en el hombro, así lo hicieron. A falange. Antes, en el camino, el ridículo oficialillo me llamó sinvergüenza y canalla, jactándose de su denuncia. Me presentaron en el cuartel de los señoritos como un buen pez. Añadían otros, ha caído una pieza. Algunos que antes del movimiento se mostraban como izquierdistas me miraban con miedo de reptil. Los alumnos de Torquemada hicieron preparativos. A Torlasagasti, ni a ti ni a ningún fascista segoviano os olvidaré, lo prometo por la lucha triunfante. Llenó un vaso grande de aceite vecino imperativo me ordenó tomarle. No supliqué, pero al tomar el primer sorbo, la repugnancia me estremeció nerviosamente. Miré con odio a todos, mas unos golpes de mosquetón me volvieron a la realidad. Fui confinado a tomarlo rápidamente. A Torlasagasti quiso ser más concreto, señaló el reloj, me dio de plazo 2 minutos, de lo contrario, me tomaría todo el frasco. Había transcurrido unos minutos, escoltado por varios falangistas y con la caricia en mis espaldas de los mosquetones, que muchas veces cambiaron el roce por trocarse en golpe. Atravesé dando mueras y vivas las calles de San Agustín, San Juan, Azolejo, calle Cervantes, Juan Bravo, Isabel la Católica, Plaza Mayor, Cronista Licea y Plaza de los Puertos. Por cierto que en el Azolejo, cuando una de las veces me hacían dar un muera hazaña, me equivoqué dando un viva como fue suponer el perjuicio de mis espaldas. También en la Plaza Mayor, en el Café La Suiza, donde un altavoz daba noticias fascistas, tuve admiradores materiales. Uno, levantándose de la silla, me pegó en las espaldas con gran regocijo de los presentes. El fascista recordaba conocerme de Sepúlveda. Ya estaba nuevamente con los salvadores de España. Comenzaba lo que ellos llaman purificación verbal para bien morir. Me metieron en un calabozo inmundo. Al entrar, todos los camaradas que había encerrados me recibieron con el saludo fascista de la orden de los asesinos, pobre del que no lo hiciera. En total, estaban prisioneros en las bodegas dedicadas a cajón unos 8 camaradas. Resaltaban por la edad 2 pequeños de 12 y 16 años, respectivamente, a quienes en Segovia se les conocía por el apodo, siento no conocer vuestros nombres, que es el que os merecéis, de El Mona y el Sardina. También un viejo de 70 años de la fábrica de luz de Bradema, que ensayaba un nudo corredizo con una cuerdita que tenía, según manifestaba, para utilizarla si no le ponían en libertad. La voz me tiembla solo al evocar aquel recuerdo. Ya en Madrid me han confirmado evadidos de Segovia que aquel camarada se ahorcó en el calabozo. Creo que hice mención con anterioridad al recorrido de calles que efectué. Pues bien, cuando iba dando ritmos y sintiendo el dolor de algunos golpes, al pasar por la calle Real, vi y me vio a mi hermano. Nos miramos como se miran los seres que se quieren cuando presenten una desgracia, y tapándose la cara llena de llanto, se volvió a ver para dejar paso a los chacales que me rodeaban e insultaban. Fue ella la que poco después intentó pasarme al calabozo una botella de leche, pero los fascistas no lo dejaron pisar ni el umbral de la puerta. Empezaban los terribles efectos del aceite ricino. Medio litro podía resistir yo, que tengo una constitución física. Algunos de nuestros camaradas no lo resistirían. Fui muchas veces al váter. Al subir las escaleras no lo hacía abstraído en los fuertes dolores de vientre, iba pensando en las religiosas ocurrencias con que me mortificarían los fascistas al verme. De esta forma me decía uno que no me molestara en ir al váter porque me quedaban 2 horas de vida. Otro me recordaba que fuera pidiendo un confesor por si me pasaba algo. Se acercaba la hora de la comida. Como aperitivo oímos unos buenos comentarios entre los fascistas. Decían unos, no hay derecho, mientras que estos
van a comer opíparamente a los hoteles con vales, y nosotros nos dan aquí un mal cocido. No puedo por menos de acordarme de la cara tan sancristanesca que puso ese fascista 100% al pronunciar lo del cocido. Se notaba que esta afirmación que decía era la única verdad de su vida sanchopancesca. Que me perdone, Sancho. Comimos unas sobras y al igual que nos dieron aperitivos se acordaron del postre, pero ya con menos gracia. Un fascista con pretensiones de propagandista nos hizo durante un rato interminable la apología del fascismo. Por último, añadió, a propósito de mi profesión, que los maestros estábamos envenenando a la juventud española y que por eso nos iban a destruir hasta la semilla. A las 8 salí del calabozo. ¿A dónde me llevaban? Pronto lo sabría. Desde luego la escolta no era para merecerme confianza, dos fascistas con mosquetón, pero de los que no lo saben manejar, al mando de un golfo de Segovia, el barato. Me presentó como íntimo amigo de Tamayo, el comunista, se refería a Manuel Tamayo, amigo mío y camarada. Fui conducido a los calabozos del gobierno civil. No había ni un taburete para recostar las espaldas doloridas. Cuando habían transcurrido unos segundos, noté que en un rincón había otro camarada preso. Posteriormente, al pedirle los guardias el nombre, comprobé se trataba de un chofer conocido en Segovia por el apodo del Capador. Daba la circunstancia de que teníamos algún parentesco indirecto y que éramos del mismo pueblito de la provincia, Torreval de San Pedro. Al parecer, le acusaban de intento de pasarse con el coche a nuestras filas cuando ya se encontraba cerca de Balsaín. Fueron 3 horas de dolor, de frío, de evocación de recuerdos. Se agigantaban en un vértigo de fiebre a medida que el tiempo pasaba, porque un techo por encima se oían los lastimeros ayes de un compañero que tenía menos suerte que nosotros. Era objeto de una paliza bestial por los esbirros del crimen, entre palabras entrecruzadas que denotaban le pedían declararse como los mejores tiempos feudales, falsas acusaciones para el calor de ellas, encarcelar a otros camaradas y desprestigiar nuestro ideal con alusión a los llamados después convertidos, la fuerza de palos. Creí que a mí también me pegaría el sargento. Cuando tras preguntarme cómo me llamaba, me calificó de sinvergüenza, igual que el otro fascista, que hizo ademán de darme una bofetada. Afortunadamente pasó el huracán para entrar en una calma que pronto mostraría peores fases. A las 12 de la noche me ficharon en la comisaría, entregándome a un grupo de fascistas armados. Me metieron en un coche y al preguntarles a dónde me llevaban, contestaron que a darme una pulga de recibo. Manifesté que ya me la habían dado, añadí entonces uno. No importa dónde se paraba la otra. Fuimos hasta Palante, recogimos, por dicho, recogieron a otro camarada de la CSU, del cual su amigo se llamaba Pepe y vivía en el barrio de San Lorenzo. Y a gran velocidad partieron los coches camino del cementerio, llevando 2 condenados a muerte, escoltados por 3 escuadras de fascistas. Necesitaría mucho espacio para dar una sensación aproximada de las impresiones formidables al parque angustiosas que recibí al saber que iba al cementerio. Al acercarme a él, al estar en él, fueron minutos en que la vida que iba a perder sacudía la oscuridad de las callejuelas que atravesábamos su grito rebelde empeñado de ideal, la juventud ansiosa de una humanidad mejor, los músculos más tensos que nunca ante los traidores, el corazón tan desbordado como si abrigara el pensamiento de ahogar en rojo vivo de venganza a todos los cobardes que asesinaban y denigraban al pueblo. Bajamos del coche. Uno de los fascistas me apartó hasta cerca de la capilla. Transcurrieron unos segundos que podían ser los últimos de mi vida. Mi respiración se cortó por dejar paso a una esperanza. Más que yo, era la oscuridad la que temblaba de emoción. Quería decaer al otro camarada. No tengo carne, contestaba. ¡Pum! Siguieron varias detonaciones. ¡Pum, pum, pum! Que le hicieron a quemarropa. ¡Pum! Nuestro compañero que había muerto para siempre. Al mismo tiempo, el fascista que me había tocado en suerte, un chori de Valladolid, que por robarme y apartarme del muro para quedarse con el botín, no me pudo herir, me quitaba el reloj de pulsera y la cartera del dinero. Se disponía a matarme. No aguanté más, que me disparara corriendo mucho, pero no queriendo sin mirar una posible salvación. Me dispararía a unos 9 metros aproximadamente.
caí al suelo pensando como si me hubiera atravesado las espaldas el tiro, pero había sido una impresión. Me incorporé rápidamente y me tiré cuestas abajo, magullándome el cuerpo. Atravesé una alambrada, desgarrándome la ropa y llegué a la carretera. No había nadie. Corté en ángulo montes arriba y no paré hasta llegar a la altura donde, en una fuente, limpié un lirio de sangre que me corría por la boca. Provisionalmente me había salvado. Corrí por los campos de Castilla, saltando muchas tapias de prados y hundiéndome los pies en manantiales que no veía, pero mi obsesión solo estribaba en saltar los muros de 3 en 3. Pensé en 2 rutas, Somosierra y Madrid. Me decidí por esta. A la derecha tenía la granja, dominada por el Fastio, a la izquierda la carretera de San Cristóbal, Palazuelos y Sonsoto. Esquivé los 2 puntos, tomando el del centro y como meta los picachos de la Sierra de Navacerrada. Vi aparecer los coches de los fascistas a toda velocidad por la carretera de Palazuelos. Reconocieron la de Torre Caballeros y volvieron. Por suerte para mí, en agosto los trigos estaban bastante altos y me sirvieron de escondite. Al pasar el peligro, seguí mi vertiginosa marcha. Cuando empezaba a amanecer, llegué a las primeras alturas de la sierra, escondiéndome en un ángulo del monte entre unas enormes piedras de granito. A lo lejos, el cañón retumbaba como si fueran las salvas de un saludo. Empezaba un nuevo día, el 12, miércoles. Al oscurecer había dado alcance al río Cabrones. El 13, el día más penoso de mi caminata, di vista a la granja. Desde que salí de casa no había probado bocado, no había comido no había vuelto a tomar más el agua de las cristalinas fuentes de la sierra. Me encontré con un pastor, un buen hombre de Vergaza, y sin yo pedirle nada, me dio la mitad del pan que llevaba. Devoré unos trozos sin dejar de nada. También me gritó en mi ruta hasta Madrid. Esperé una hora que se fueran las estrellas y me levanté de los colchones un poco duros que me había cobijado mi fiebre durante la noche. Al subir a la explanada, vi que la ganaban desde las alturas 2 hombres con fusil y aspecto de soldados. Serían de la granja. Me escondí detrás de un matorral, pero ya los mosquetones apuntaban a mi cabeza. Me cachearon ordenándome subir la sierra. Les pregunté yo el primero: ¿quiénes sois? Leales, contestaron, pero de leales se jactaban siempre los fascistas de Segovia. Pregunté intencionadamente: ¿dónde estáis de guarnición? En la granja, afirmaron. No me cabía duda, eran ansiosos. Prosiguieron ellos el interrogatorio. ¿Y tú, de dónde vienes? Escapado de los fascistas de Segovia, contesté. ¿Conoces a Gaspar, Carbón y Hoyos? Sí, son camaradas de la capital, ya lo veremos, añadí. Vi pronto a Garache en una avanzadilla de centinela. Cerré el puño en señal de saludo y eché unas lágrimas. Canalla fascista, estaba con los míos en el reventón. Pando, Enrique, el responsable de aquellas heroicas milicias, preguntó a los segovianos si respondían por mí. Todos corroboraron que sí. Me facilitaron un mono las valientes compañeras milicianas. Pando, excelente médico de Rascafría, que había trocado el ejercicio de su profesión por el de las armas, me bajó al hospital del pueblo. Para darme fuerzas me inyectaron suero antititánico y fui cuidado de los golpes que me di en la fuga. Al día siguiente me presentaron al comandante, hoy coronel, Murillo. También hablé con Largo Caballero y con Margarita Nelken, quien tradujo a un periodista francés una interview. Política, y firmado por Juan de Gredos, publicó también una crónica. Ya estaba en el Ministerio de Guerra. No eran fáciles de olvidarse algunos interesantes informes. Me apunté 2 días después en las milicias segovianas. Era Madrid una nueva vida y su ambiente un hervidero hermoso de sensaciones para la lucha antifascista. Me adentré en su seno, me fundí en la aspiración común del triunfo proletario y hoy, más firme que nunca en nuestro ideal redentor, grito a las hordas de guerra: asesinos fascistas, temblad, nuestros muertos serán vengados. Bueno, Raúl, muchas gracias. Esta es la parte central del libro, la parte central del texto.
cuenta más. Es un texto exaltado, como podéis ver, y lleno, muy prolijo en detalles, ¿no? De lugares, espacios, humillaciones, etc. Pero bueno, vamos a hablar del libro que han escrito ellos dos y que hemos publicado en La Uña Rota este año. Ha salido el libro hace unos días de imprenta, en realidad. Y queremos también dar gracias al Ayuntamiento porque de alguna forma este proyecto forma parte del Proyecto 10, del proyecto de Segovia. Y en realidad estamos casi en las últimas de presentarlo porque el plazo acababa esa mañana. Entonces estamos aquí ya, ¿verdad?, en las últimas de todo. Pero estamos aquí con Carlos y con Mireio y... Sí, poco a poco. Poco a poco. Bueno, vamos a contar un poco la estructura de este libro. ¿Se oye bien? Porque es que os veo con ganas de no oír. Sí, ahí al fondo, sí. Ahí por ahí dice que sí, que no, a la vez. Bueno, el caso es que este libro tiene una estructura que no es fácil de conseguir porque la pregunta era ¿por dónde empezar? Y se empezó por un capítulo titulado Un hallazgo y una explicación. Vamos a seguir un poco la estructura del libro para hablar aquí. ¿De acuerdo? Este es el primer punto, un hallazgo y una explicación. Y quería preguntaros eso, ¿cómo fue que este libro, este texto, llegó a vuestras manos? Primero, gracias a La Uña Rota cuando le dijimos, oye, tenemos un texto de un señor que le quisieron matar y salió corriendo. Nos ha parecido muy interesante. Le habéis oído, escribe magnífico, da gusto leerlo. Luego lo veréis en el libro que también recibimos algunos artículos. Da gusto escribe bien. En realidad, este señor sí que habíamos oído hablar de él con anterioridad y de hecho en los primeros párrafos de la parte nuestra veréis que citamos a tres personas segovianas que nos hablaron de Alejandro de Frutos. Y empezamos por ahí para contextualizar quién era ¿Cómo llegó el texto a nuestras manos? Pues casi por casualidad, ¿no, Carlos? Más o menos. Ven. Esto llegó por pura casualidad, no casi. Esto llegó buscando documentación sobre una exposición que existe en Valencia. Buscando información sobre una exposición que se hizo en Valencia en el año 1937. Una exposición vinculada a Segovia. Una exposición que realizó, entre otras personas, una profesora de la Escuela Normal de Magisterio de Segovia, hasta el año 32, Emilia Elías Hernández. En esa exposición tomaba parte fundamental su marido Antonio Ballesteros Susano, que como Inspector General de Educación de la República promovió que en todas las escuelas de la zona, iba a decir de la zona nacional, porque en realidad así debería haber sido la zona nacional, de la zona republicana, colaboraran con dibujos de los niños para combatir el fascismo. Y la impresión y el horror que esa guerra estaba causando en los niños. Buscando esa información, que por cierto, y ya meto una cuña publicitaria de La Uña Rota, tuvo una secuela, no directamente, pero sí nació de esa exposición. Hubo otra profesora de la Escuela Normal de Segovia, también, qué casualidad, Regina Lago, que montó otra exposición años después en París. Ella estaba en esos momentos de delegada de colonias y de los evacuados, de los niños evacuados en el extranjero, estaba en la delegación de París y montó esta exposición de París, de la que se publicó en el año 37 también un libro que lo publicaron los cuáqueros con un prefacio muy bonito de Aldous Huxley. Como veis, todo retrotrae a Segovia. De repente aparece un señor que publica ese libro aquí en Segovia, aparece esa exposición en los dibujos de esos niños aquí en Segovia, en una editorial segoviana.
Y buscando por casualidad, digo, pues yo entré en contacto con la Universidad de Toronto hace ya muchos años, les dije, comentamos lo que se había información sobre estos niños de las escuelas de la República, si tenían algún dato sobre Miguel Elías o sobre la exposición que se había hecho, porque luego esa misma exposición se llevó a Londres, de la que no queda más que una documentación por ahí perdida, y hallada afortunadamente también. Y a raíz de eso me dijeron, bueno, pues ahí tenemos lo que tenemos. Me pasaron información de lo que tenían, y entre lo que tenían y entre lo que apareció por allí, pues apareció un folleto, Tormento de Castilla, escrito por un señor que se llamaba Alejandro de Frutos Yagüe. A Alejandro de Frutos Yagüe, como Yeyu ya ha comentado, teníamos algunas referencias de él a raíz del año 91, 92, cuando Lola y yo comenzamos con la historia de la represión, digo Lola porque está ahí, comenzamos con la historia de la represión de la enseñanza en Segovia. Como conocíamos a este señor, pues yo les dije si podían mandarme el libro, tuvieron la amabilidad de mandarlo, lo comenté con Yello, que había colaborado con nosotros haciendo entrevistas también por ahí en aquellos años de los 90, de los principios de los 90, y así fue como por pura casualidad apareció ese libro. Y comentando esto, a raíz de comprar el libro y todavía dibujan, que había editado La Uña Rota sobre la exposición de Regina Lago de París, comentándolo un día en la librería Ícaro, apareció este señor, que yo no sé si yo no sé cómo se llama, y nos dijeron los de Ícaro, pues mira, comentárselo. Lo comentamos con él, y así un poco de pura casualidad, o casualidad tras casualidad, salieron dos libros, los dos vinculados a Segovia, reeditados casi 100 años después en Segovia. Casualidades y agradecimiento a aquellos bibliotecarios de Toronto que, porque tardaron 3 días en mandar el PDF por correo, se disculpaban diciendo que había habido un malentendido entre ellos y que sentían muchísimo el retraso. Gente maravillosa. Seguimos. Bueno, había algunas razones para editar el libro. O sea, no era cogerle. Nada más verle dijimos esto no hay que darlo a conocer. O sea, que no se haya conocido hasta ahora, tiene que tener alguna. Tiene que ser por alguna. Y nosotros veíamos algunas razones importantes. Primero, el mero hecho de que un libro, estoy refiriendo al folleto, un folletito, hubiera estado tantos años sin saberse de él. No menos, yo soy parco de mis conocimientos históricos, pero Carlos es un avezado historiador, luego ya me pegará después. Claro, si Carlos no hubiera sabido de ese libro hasta ese momento, era muy raro. Y de hecho, no lo encontramos por ningún lado. Si lo buscáis en la librería de viejo y tal, o sea, yo creo que había una intención de que ese libro no se encontrara. Esa era una razón, primero darle a conocer el libro, ¿no? Que la gente conociera. Otra, pues el testimonio es el testimonio de un republicano de izquierdas que le van a fusilar y se libra del fusil. Ese hecho es importante en sí mismo. De esos hechos hubo infinidad en Segovia. Parece que en los 6 primeros meses, de julio a diciembre, 190 y algún asesinato. Algunos extrajudiciales, de los cuales, de esos 191, curiosamente, 17 maestros. Ha leído una frase, muchas gracias, de todas maneras. Raúl, muchas gracias, pero ha leído una frase referida a los maestros de un fascista, que qué casualidad es prácticamente la misma, tú me corriges, que había dicho, que dijo algún tiempo después José María Román, que fue el consejero dentro de la Junta de Defensa Nacional que se encargaba de los Congresos. Había que matar a los maestros, sí. Más alto. No aguanto mucho de pie.
Y luego también, bueno, pues dar a conocer una parte de nuestra historia que no la hemos conocido. Pero lo curioso es que a pesar de que se ponen leyes para que la conozcamos, seguimos sin conocerla. Es muy difícil que alguien de mi edad, no, pero de mis hijos, les preguntes si no han andado por esos caminos en sus estudios, conocen cuál era la realidad. Entonces, esa también fue una razón para dar a conocer este libro. No, ya está bien de que se nos oculte la historia y que solamente conozcamos la historia de los vencidos. El mismo reconocimiento de la figura de Alejandro, que la figura de Alejandro en este caso viene a ser un paradigma de todos nosotros, que el asesino que les llevó a las tapias del cementerio no era tan ambicioso como este, no se quiso hacer con el reloj o la cartera y sí que le pegó el tiro, y no pudieron contar su historia. O sea, a esta historia la podíamos poner, se llama Alejandro de Frutos Yahweh, pero podíamos poner el nombre de muchos otros que no pudieron contar su historia, que además de no poder contar su historia, no sabemos qué les pasó. Hay un ejemplo que es el propio compañero de Alejandro, del cual solamente sabía que se llamaba Pepe, que a su lado le pegaron un tiro. Ya os lo adelanto, hemos buscado a ver quién podía ser este Pepe y no ha habido manera. O sea, que ese es uno de los que se quedó allí y no se ha vuelto a saber nada. Bueno, yo si me dan cuerda estoy todo el Hay una cuestión, que este libro tiene el valor de este texto, de este testimonio, tiene un valor también que lo ha mencionado Yello, que es que no existen crónicas en primera persona de cómo se fraguó el golpe de Estado en Segovia, y contando casi como un diario, un mes, no día por día, en los 2 primeros meses, ¿no?, lo que pasó en Segovia. No existen relatos sobre eso, no existen crónicas. Y este texto, sin embargo, puede aportar una luz, ¿no?, una luz que hasta ahora estaba ensombrecida. Y queréis saber un poco de eso, de cómo en Segovia, qué pasó en Segovia, qué ocurrió esos días. Un poco, no contarlo todo, pero sí matizar algunos de los hechos que tienen que ver, por ejemplo, como el gobernador civil, ¿no?, cuando se le fue a pedir armas para defender el Estado legal, democrático de la época, se negó a dárselas porque pensaba que era un golpe de Estado ya controlado, ¿no? Y eso fue fundamental a la hora de que aquí en Segovia no hubo ningún tipo de oposición, casi no hubo oposición aquí contra el golpe de Estado. Es un poco contar de eso. Bueno, solamente decir que nos habíamos planteado, cuando vimos el libro, darle un contexto al libro, es decir, ¿por qué pasaba eso en Segovia? ¿Qué pasaba en Segovia en ese momento? Esa es otra de las partes, es decir, vamos a ver, no lo voy a contar entero, porque si no, entre lo que os ha leído Raúl y lo que yo os cuente, no puedo creer. No lo voy a contar entero. Pero sí que les diré que, por ejemplo, ya sabemos quién es el Ya sabemos que mientras que Chapón de la Mata, que era gobernador civil en esos momentos de la República, fue detenido en el mismo día 19 y se negó a dar armas, se negó porque le engañaron, se negó porque había habido una reunión en el gobierno civil el día 15, en el que al parecer habían decidido los militares no participar en la seguridad. Eso cambió del 15 al 19. Y Chapón de la Mata decidió, la Casa del Pueblo se presentó allí, darnos armas y se negó a las armas. Ha habido mucha controversia porque... pero ahora ya sabemos que se dieron armas, pero a los falangistas justamente se dieron. Luego ha habido escritores de mucho renombre de Segovia que han tergiversado el tema de las armas y que hablan de que había patrullas de la Casa del Pueblo armados por las calles. Todo eso va en el libro. No os cuento quién, porque si podéis leer el libro y lo que hay. Vamos,
Lucía. Bueno, es verdad que este texto es prolijo de dar nombres propios de gente muy conocida que incluso ha tenido calles en Segovia. Sale el nombre de Tolosa Agasti, que habéis oído antes, que torturaba a los presos con aceite de ricino, y etcétera, ¿no? Hasta hace muy poco tuvo una calle en Segovia que se cambió hace unos pocos años. Aparte de eso, el libro, decidimos también incluir en este libro una serie de artículos que Alejandro de Frutos Lago escribió hasta julio del año 1939. O sea, hasta el momento de que estalla la guerra civil, es el golpe de Estado. Y esa decisión de incluir esos artículos tiene que ver porque creo que da a conocer muy bien el pensamiento de un autor del que apenas se sabe nada, de su biografía, y es una forma también de hacer ver hasta qué punto un maestro de 23 años, familia humilde, de un pueblo muy pequeño por entonces, Torredal de San Pedro, sin apenas educación accesible, llegó a Segovia, ¿no? y poco a poco, digamos, se hizo maestro gracias al sistema educativo que había en la República. Y cómo después de eso, ¿no? Empezó a escribir con 20 años artículos de opinión en el Heraldo Segoviano, un periódico que dirigía Carlos Martín, impresor, escritor, republicano. Los fascistas le destruyeron en el año 96, posiblemente, desde luego antes del 14 de agosto, pero vamos, posiblemente los primeros días después. Destruyeron la imprenta y luego en diciembre le metieron a Carlos Martín, pero era un republicano convencido. Posiblemente, esto sí que ya venimos bien, posiblemente Carlos Martín, esto digo posiblemente, porque es una decisión mía y por lo tanto no se puede escribir como una cuestión, eso, pues posiblemente Carlos Martín, Aurelio García, dueño del Teatro Juan Bravo, y el que estaba de secretario, bueno, bien, tiene que ver con cómo se subió la bandera. Claro, está publicado, lo tenéis escribimos un artículo, Carlos de yo, que viene... Pero no aparecen esos nombres. Pero no aparecen esos nombres. No aparecen esos nombres porque probablemente había otros nombres. Y hay documentación, y esto sí se puede decir, hay documentación de que hay otras personas que muy probablemente estuvieron en ese primer proceso, que nace, sí, ahí sí que de hecho nace en la redacción del Heraldo Segoviano de Carlos Martín. Y los que estuvieron fueron pues, un grupo de personas que estaban, iba a decir afiliadas, no es exacto porque no era un partido político, pertenecían a la agrupación al servicio de la ley, montado fundamentalmente en Segovia por las figuras de Rubén Landa, profesor del instituto, y Antonio Ballesteros, inspector, con la colaboración en casi todo momento de Antonio Machado. Bueno, pues como no hay referencia exacta de los nombres de esas personas que pusieron una percalina unos momentos antes, pues, en fin, probablemente las personas que estaban en la redacción, eso sí que existe la documentación de quiénes estaban en la redacción, quiénes se comunicaron con Madrid, quienes se enteraron de que en Madrid se proclamaba la República y, por tanto, probablemente ellos fueran quienes participaron en esa proclamación de esa primera bandera republicana. La segunda, la oficial, según Antonio Machado, y nos remitimos a un texto de Antonio Machado, escrito en el año 37, si no recuerdo mal, con el motivo del aniversario de la República, habla de que los que pusieron la bandera en el ayuntamiento fueron Antonio Ballesteros y el mismo Antonio Machado. Yo creo que de todas formas es accidental y anecdótico que pusiera la bandera. De hecho, se proclamó la República, se puso la bandera, y que fueron personas, si no segovianas, probablemente tan segoviano, mejor segoviano nacido en Segovia como mínimo.
dicho esto, pues estudias. Sí, bueno, intentas arrancar. Bueno, podemos, yo creo que estaría bien dar unas pinceladas del pensamiento de este hombre, de Ángel Bermúdez, a través de los artículos que fueron publicando en el Segoviano. Se puede decir las pinceladas un poco, porque creo que la persona con ideas muy claras, ¿no? Incluso el último artículo deja entrever lo que va a pasar en Europa en los años siguientes. Bueno, Son 3 artículos aquí publicados. se los ha leído él y los he leído yo. Él lo sabe por los dos. Y él también. Probablemente que además nos ha copiado. Alejandro de Frutos era un cerebrito, era un portento de capacidad de trabajo, de cabeza, de organización y de pensamiento. Y en sus artículos, de la misma forma que se percibe todo el bagaje adquirido por un maestro de apenas 22, 21 o 23 años, que es cuando escribe la mayor parte de estos artículos de los que estamos hablando, porque luego escribe otra serie de artículos más numerosa en la prensa madrileña durante la guerra, pero son otro tipo de artículos completamente distintos, no son artículos de pensamiento, ni de análisis político, ni de análisis social. Estos de aquí sí son de análisis social y de pensamiento. Entonces, en sus artículos, por un lado, se percibe perfectamente un bagaje cultural inmenso, sorprendente como la formación que recibían esos maestros de la República y que en Segovia había empezado a recibirse en buena medida esa misma educación durante la dictadura de Primo de Rivera, gracias a la labor que hicieron los profesores de la escuela normal, fundamentalmente, la inspección de Segovia, de Antonio Ballesteros y Maripaz Alfaya, fundamentalmente José Galisteo también colaboró los años que aquí estuvo, pues fue una avanzadilla absoluta de la formación del maestro y hablo de la formación del maestro y de la formación de los estudiantes de magisterio, porque esa labor, esos cursos, esas actividades se desarrollaron simultáneamente en las escuelas de toda la provincia, por los maestros de toda la provincia y de la capital, y en la escuela normal trabajando sobre los mismos alumnos, entre los que se encontraba, aunque él no figuraba como alumno oficial de esta escuela, sino de la de Ávila, entre la que se encontraba Alejandro de Frutos ya. Bien, pues ese bagaje se percibe perfectamente a través de sus textos, pero además, a través de los textos se percibe una visión del mundo que a posteriori ratifica hasta qué punto tenía una mente privilegiada que le permitía ver en los años 30 a un chaval de 22, 23 años la evolución que iba a seguir. Por un lado, la evolución de países como Italia, del movimiento de Mussolini, el movimiento del fascismo italiano, la invasión de Etiopía en esos momentos, el fracaso que iba a suponer Etiopía para Mussolini, y que él lo vaticina que va a ser un fracaso y que le va a costar la vida, y le cuesta la vida al final, y cómo al final Haile Selassie, así fue, volvería a recuperar el poder en Etiopía, como la previsión que hizo de la Segunda Guerra Mundial, que se llegaría en toda Europa a un estado de guerra, y que esa guerra sería realmente la que haría caer el fascismo. Ahí sí se equivoca en una cosa, se equivoca en que habla de la caída del fascismo en todo el mundo y no cayó en todo el mundo. Hubo un país que el fascismo pervivió hasta el año 77 y tal vez más. Y además de eso, pues escribió textos de corte, algunos muy pocos, publicados en una revista también editada por 3 maestros segovianos, los 3 ejecutados sin juicio, Ángel Gracia, Pedro Natalías y Julio Fuster. Pues en esa revista publicó algunos articulitos también él de corte pedagógico, muy interesantes, muy bonitos algunos de ellos, pero en concreto los literarios, una especie de cuentos que escribió, son una verdadera joya literaria de una preciosidad. Y bueno, pues era una mente, y muchas de las aportaciones que él hace y de los análisis que él hace
se corroboran en estudios que se han hecho. Creo que el último que mencionamos en el libro es un estudio hablando sobre la relación entre criminalidad y cultura. El último que mencionamos en el libro es un estudio que es realizado en el año 2018, que coincide plenamente con el análisis que hacía Alejandro de Frutos. Y volviendo a lo del bagaje, que arranca en el artículo hablando de cuál es la concepción de la criminalidad, de la reeducación desde el siglo XIX en España y la visión que tenía Concepción Arenal. Bueno, pues eso era un maestrito que habría sido, si le hubieran dejado un maestrito de pueblo, el que lo escribía y lo decía. Era Alejandro de Frutos Llano, pero había en Segovia además, multitud de Alejandro de Frutos Llano en esos años de la dictadura y la República, y muchos de ellos pues, dejaron la vida por hacer eso. Si damos unas pinceladas también de lo que pasó después con Alejandro de Frutos Llano, lo que pasó después, unas pequeñas pinceladas, porque está todo en el libro, todos lo han conseguido averiguar ellos, pero bueno, para decirlo así, a grandes rasgos. Mientras tanto, os fijáis que está atardeciendo y no se da luz. O sea que está todo preparado para que sea así. Después, o sea, cuando pasó a Madrid, Alejandro de Frutos Llano estuvo fundamentalmente, la fecha no me acuerdo, pero estuvo ejerciendo en los servicios de seguridad, o sea, lo que llamamos los servicios de policía, los servicios de la policía de la República. Hay algún dato curioso, por ejemplo, no quiso que le dieran un puesto en el frente porque su hermano estaba en el frente del otro lado. Entonces, procuró no estar en el frente. En la etapa que está en Madrid sigue escribiendo, escribe en 3 periódicos de esa época, Estampa, Política y... Política, Nueva República y Estampa. No, en el que más escribió, no recuerdo cómo se llama, era un periódico que editaba los propios cuerpos de seguridad de la República. La mayor parte de los artículos relacionados, la mayor parte de ellos, con muchos de ellos con problemas profesionales, problemas que tenían, y una buena parte de ellos con el problema que tuvo la República y en concreto el problema que tuvo en Madrid gravísimo de la Quinta Columna. Y el conflicto entre partidos republicanos como consecuencia de la infiltración de miembros de la Quinta Columna en los partidos, que llevó a que hubiera divisiones, conflictos, acusaciones, y Alejandro de Frutos en todo momento pretendió que no se lanzaran acusaciones entre ellos, que se investigara quiénes eran los participantes y que se depuraran las responsabilidades, pero que no se acusaran los unos a los otros. Cosa que, por cierto, también hizo durante su etapa gobierno en su labor como sindicalista. Intentó en todo momento crear un frente único de sindicatos, intentó crear un frente único de partidos dentro de que él era muy joven y su relevancia en fin, y ahí fue los periódicos en los que escribía en Madrid, los periódicos en los que escribía en Madrid, 3 artículos en Nueva República, 22 en Seguridad Nacional y esos son los que escribía. Y 2 o 3 en política. Y 2 o 3 en política. Bueno, Alejandro de Frutos, como ha dicho ya Carlos, tuvo una intensa actividad sindical en Segovia en sus épocas. Coincidieron 2 circunstancias, si no hubieran coincidido estas hubieran sido otras. Por un lado, el problema con los estudiantes, con los maestros, que se juntaron en un momento maestros con 3 sistemas distintos
de acceso, y eso provocó enfrentamientos, para lo cual el Alejandro precisamente intentaba el Alejandro era del Plan 14, el Alejandro era del Plan 14, el Plan de Lamín, cuando entró la República entró el plan profesional, y luego tuvo que haber otro plan a intermedio para los que ya estaban en uno y no habían todo. Otra de las actividades de Alejandro fue la fundación de la FUE, la Federación Universitaria Escolar. En el ámbito estatal se fundó en el año 27, tuvo gran importancia en las luchas universitarias de aquella época, y en Segovia no se fundó hasta el 32, y uno de los fundadores fue la FUE. Tuvo su sede en el Torreón ese que hay en la plaza del Platero Reino, el Fomento, utilizamos como Fomento, ese Torreón que hay a la entrada a la izquierda, ahí tuvo. Y yo creo que está agradeciendo y anocheciendo, no hay nada de severidad y cumplimiento. Así que vamos a ir acabando. Solo decir que, bueno, se habla mucho de que esto es una historia local, han dicho, pero este libro es un libro local. No tengo personalmente nada contra lo local, me gusta lo local, está bien que sea local, pero creo que este libro, si esta historia le hubiera ocurrido en Barcelona o en Madrid o en Sevilla, sería una historia universal. Y creo que también esta historia que se cuenta aquí y que ellos como un rompecabezas han armado en este libro, creo que tiene tanto interés en Segovia como puede tenerlo en cualquier ciudad. Y espero que ojalá esta historia cunda y se distribuya y se difunda por todo el país y se sepa un poco quién es este hombre y a quién representa a personas como Alejandro de Frutos. De manera que si no hay más que decir por aquí, yo creo que hay que dar gracias al evidente Festivos que ha venido aquí con los libros, a la cárcel, al ayuntamiento y a cada una de vosotras y vosotros por venir por aquí, sentaros y escuchar. Muchísimas gracias. Con este párrafo que pasan a leeros, por si acaso. Para impedir que en su besanía se salgan con su intento, nosotros, los proletarios de todas las ideologías, hemos de unirnos ante el enemigo común y ahora más que nunca debemos gritar: unión, por siempre unión.